¿Qué tal, familia? ¿Cómo estáis? Durante la emisión de los premios de la Academia, que se celebraron hace un par de semanas, me sorprendí a mí mismo del hormigueo que me entraba cada vez que ponían un fragmentito del biopic de Elvis que dirigió Baz Luhrmann. En plan de, Dios, cómo me gocé esta película. Cuando recordaba, me entraban ganas de volver a verla, ¿sabéis? Una sensación de estas que molan. Pues eso es lo que me pasaba a mí cada vez que ponían un fragmento de Elvis, y no me pasaba con todas las películas que estaban nominadas esa noche. Que sí, que todos sabemos que se fue de vacío, que no tenía ninguna opción al premio, ni siquiera Austin Butler, que estaba ahí con Brendan Fraser, pero bueno, era la noche de Fraser sí o sí, pero ni falta que le hacen premios para que consideremos unánimemente que Elvis de Baz Luhrmann fue una de las grandes películas del pasado año 2022. Así que me parece una estrategia de marketing brutal que Netflix haya aprovechado para lanzar precisamente ahora la serie Agente Elvis, serie de animación, donde no solamente convierten al rey del rock and roll en una suerte de espía al más puro estilo James Bond, sino que además cuenta con el aliciente de tener la voz en la versión original de, ojo, el ganador del premio de la Academia al mejor actor por Dallas Buyers Club, Matthew McConaughey. ¿Pero es suficiente la voz para que el resultado final merezca la pena? Pues cabecera y comenzamos. De entrada sé que el principal referente de esta Agente Elvis sería Archer, esa otra serie de animación que tengo pendiente de ver desde hace tiempo, pero es que no me da la vida y no paran de sacar temporadas nuevas, creo que ya van por la 10ª temporada, así que, bueno, dejando Archer a un lado, os podría decir que Agente Elvis es una mezcla entre la saga de películas de 007, Forrest Gump, de Robert Zemeckis, y Érase una vez en Hollywood, de Tarantino. La historia nos traslada hasta 1968 y la grabación del especial navideño, donde Elvis recuperó sus raíces rockabilis, que también era parte importante del biopic de Baz Luhrmann, con la única diferencia con respecto al biopic interpretado por Austin Butler, que aquí Elvis se ha cansado de ver cómo Estados Unidos se está degradando. Os recuerdo que en 1968 estábamos a un paso del verano del amor de 1969, el movimiento hippie, el consumo masivo de drogas, etcétera, etcétera. De tal forma que Elvis ha decidido tomar cartas en el asunto y se ha convertido en una especie de justiciero callejero al más puro estilo Batman, siempre y cuando su agenda de estrellas del rock and roll se lo permite, ¿no? Va desfaciendo entuertos de aquí para allá, en las sombras. De esta forma, en una de sus misiones, Elvis acaba conociendo a una chica que va disfrazada con un cosplay de la Black Widow de Marvel y que le ayuda a deshacerse de Charles Manson y su ejército de acólitos. Hubiese dado lo que fuera porque Manson hubiera sido el villano de toda la primera temporada, pero no, lamentablemente solamente aparece en el primer episodio. Y más adelante, Elvis descubre que esta chica forma parte de una organización gubernamental secreta que se dedican a manejar los hilos del mundo desde las sombras, supervisados por el comandante, por la figura del comandante, que es un hombre que en la versión original le pone también sus cuerdas vocales, le presta sus cuerdas vocales otro nominado al premio de la Academia, Don Cheadle, que se convierte en uno de los auténticos robaescenas de toda esta primera temporada, de verdad. Don Cheadle, bueno, el comandante es de lo mejorcito de Agente Elvis. Y no es la única sorpresa que vamos a ver en estos 10 episodios de apenas 30 minutos que componen esta primera temporada, porque, por ejemplo, gracias a la intercesión de esta agencia secreta, pues Elvis se convierte en el actor al que dirige Stanley Kubrick en la grabación de La falsa llegada del hombre a la luna, que es una de las grandes leyendas urbanas de la historia moderna. Y luego otros easter eggs nos ficcionan el encuentro que tuvo Elvis en la Casa Blanca con Nixon previo al Watergate. Luego también descubre que el magnate productor y director de cine Howard Hughes es una especie de Q, el científico que otorga de artilugios en el mundo de James Bond a la agente 007, culminando el clímax de la primera temporada con el famoso concierto que Elvis dio en Hawái y que se retransmitió a través de los satélites a todo el mundo.
Y algunos de estos acontecimientos formaron parte de la vida real de Elvis, lo que convierten a esta metaficción en un divertimento que a veces te lleva a plantearte mientras la estás viendo si realmente Elvis era un agente secreto que luchaba contra el crimen. No, fuera de coñas, esto demuestra que los responsables creativos de la serie han hecho los deberes en torno a la figura, la leyenda del cantante, y no es para nada de extrañar si tenemos en cuenta que una de las creadoras de esta serie es Priscilla, nada más y nada menos que la viuda del pobre cantante, que no solamente es productora y creativa de la serie, sino que además presta su voz a su versión animada y joven en algunos capítulos. Y sí, si os estáis preguntando hasta qué punto es fiel esta serie a la figura de Elvis, pues sí, Elvis tenía un chimpancé llamado Scatter, que era adicto al alcohol. En la serie no solamente es adicto al alcohol, sino también a la cocaína, a matar peña y a confraternizar con groupies, y cuando digo confraternizar me refiero a, sí, tal cual, que se convierte también, junto al comandante, en otra de las grandes sorpresas, roba escenas omnipresentes de toda la serie. Y sí, también parecía que Elvis tenía una especie de enemistad con el actor y cantante ganador del premio Tony, Robert Goulet. De hecho, es una de las sorpresas que más me desconcertaban de la serie. Digo, hombre, este hombre, valga la redundancia, tendrá herederos de sus derechos de imagen. ¿Cómo han dejado que le conviertan en el enemigo de Elvis? Pues bueno, sí, existe esta leyenda, creencia popular. De hecho, le preguntaron al propio Goulet varias veces acerca de ello, de que cada vez que aparecía en pantalla, por algún extraño motivo, Elvis disparaba a la televisión, porque no lo podía ni ver. ¿Por qué? No lo sé. Porque era su rival, porque le había mandado una carta cuando él estaba en el ejército diciendo, oye, no te preocupes por tu novia de entonces, que yo te la cuido. En fin, malentendidos, según Goulet. Pero sí, es completamente cierto. Es más, la afición que Elvis, que esto también es cierto, la afición que Elvis tenía por disparar electrodomésticos de todo tipo, también aparece reflejada en la serie. Y si bien esto de disparar a toda cosa que se mueva, las enemistades, por celos y demás, es harto reprobable en el mundo real, bueno, pues el resultado final de esta Elvis, a pesar de que está orientado a un público adulto, papás, no cometáis el error de ponerle esta serie a vuestros hijos, ¿no? Avisados quedáis, bueno, pues se me antoja como que es demasiado blanco con respecto a la figura de Elvis, ¿no? Como que han querido dulcificarle y han querido obviar todos los vicios que tenía el cantante y que han sido no solamente reflejados en la película de Baz Luhrmann, sino que comúnmente aceptados por su entorno más cercano conforme han ido pasando los años, ¿no? Sabemos que Elvis, pues bueno, tenía propensión a consumir cierto tipo de cosas que no se deben consumir, y tenía también una promiscuidad prácticamente infinita. Pues de todo eso no hay absolutamente nada en la serie, a no ser que tengamos en cuenta que todo eso lo lleva a cabo el puto mono, como si fuera una especie de alter ego del propio Elvis, del Elvis de verdad. Coño, es que por no hacer, Elvis ni siquiera engorda un gramo en toda la primera temporada, lo que es harto difícil de creer si tenemos en cuenta que, como os decía, empieza con el especial navideño del 68 y termina con el concierto en Hawái del 73. Que ese periodo fue donde Elvis pasó de ser el tipo de la chupa de cuero que amábamos todos a convertirse en el muñequito de los parabrisas de hace unos años. Pero más allá de la fidelidad histórica y toda esa vaina, lo más discutible que os puedo decir de Agente Elvis es que al final pues termina cumpliendo el expediente y sin más. Sí, divertida, pero no imprescindible, ¿sabéis? De hecho, si antes os mencionaba Archer, la serie de FX, como principal referente, pues es muy obvio, por lo menos para mí, que la intención de Netflix era tener su propia Archer y de paso aprovecharse de la Elvis manía que sin duda iba a desatarse de nuevo después del estreno del biopic dirigido por Baz Luhrmann. El ejemplo más claro de que la ficción no está del todo pulida lo denota el personaje del amigo tontorrón de Elvis, que en la versión original tiene la voz del Johnny Knoxville de Jackass, que vendría a ser una especie del arquetipo de la mafia de Memphis, ¿no? Ese séquito que Elvis fue acumulando con el paso de los años, pero que en la práctica, pues prácticamente no tiene ningún tipo de peso en la serie y se lo podrían haber cargado de un plumazo. Y tampoco hay ni rastro, se le menciona un par de veces, pero vamos, que no hay ni rastro del coronel Parker, el
famoso coronel Parker, que realmente podría ser el villano en la sombra, podría haber sido el villano en la sombra de toda esta primera temporada, aunque me imagino que su no inclusión se debe a una cuestión, esta vez sí, de derechos de imagen. Pero bueno, a mí me hubiese encantado que hubiese aparecido, la verdad. Por otro lado, hay una serie de ideas interesantes con las que juega la serie, o que parece que quiere jugar, pero que no terminan de atreverse a ello, ¿no? Que eso para mí es lo peor. Por ejemplo, hay un par de amagos de romper la cuarta pared, que le habría dado otro punch a la serie, pero no terminan de hacerlo, no terminan de romper la cuarta pared. También la forma de hablar de la amiguita cachonda de Elvis, ¿no? La espía esta, Black Widow, que es demasiado actual para la época, lo que te lleva a pensar en ocasiones que esta chica podría venir del futuro, vamos, de nuestro presente, pero también se deja ir sin especificar o sin aclarar del todo. Y el clímax final, ojo, pequeño spoiler, pero es muy pequeño, en serio, porque dejan ahí un final abierto, que lleva a entender, o a que puedas creer, que el Elvis que podríamos ver en la segunda temporada, en caso de que haya segunda temporada, sería un clon, o podría ser, mejor dicho, un clon. Lo que, de nuevo, teniendo en cuenta la metaficción, podría llevarnos a entender, o dar a entender, que según agente Elvis, el cantante que acabó degradando su imagen prácticamente hasta convertirse en una mala parodia de sí mismo, pues no habría sido el auténtico Elvis, sino que habría sido una mala copia. Insisto, un giro argumental que de cara a la segunda temporada pues podría dar mucho juego, pero que a mí me hubiese gustado que hubiesen explorado ya en esta primera temporada, en esta primera tanda de 10 capítulos, porque parece que, una vez más, que tenemos otra serie que ha dejado algo, lo mejor, para la segunda temporada. No, tienes que poner toda la carne en el asador, porque esa leyenda urbana de que Elvis fingió su propia muerte por vete tú a saber qué, y en realidad está por ahí vivo, pues eso no solamente es otra leyenda urbana recurrente de la vida moderna, sino que además también ha sido explorada en multitud de historias, de series, de películas y etcétera. Entonces, sí, vale, lo dejáis para la segunda temporada, pero es que a lo mejor no me apetece ver ya esa segunda temporada con lo que he visto, porque la nota que le pondría a esta primera temporada de Agente Elvis sería un 5,5 o un 6. Vamos, lo que os decía, que está divertida, pero no es suficiente. Tener la voz en la versión original de Matthew McConaughey no es suficiente. Una voz, por mucho que sea la de Elvis, no es suficiente. Eso sí, el easter egg, el huevo de Pascua más divertido para mí que tiene toda esta primera temporada es cuando el científico loco Howard Hughes secuestra al actor Kurt Russell, jovencísimo en ese momento, lo secuestra para torturarle y sossacarle la confesión de que realmente fue él el asesino de Walt Disney. ¿Y por qué me parece eso divertido? Bueno, porque esto es otra gran leyenda urbana del mundo del entretenimiento, ya que las últimas palabras que escribió Walt Disney en 1966 antes de morir de cáncer de pulmón, pues fue Kurt Russell, fue el nombre del actor, de Kurt Russell, ¿no? Lo que ha dado lugar a multitud de teorías a lo largo de los años, cada vez más locas. Pero es que no solamente eso, sino que es que encima Kurt Russell, ¿no? En otro guiño, en otro meta-guiño, Kurt Russell fue uno de los primeros actores en interpretar a Elvis en un biopic de hace muchos años, que además fue su primera colaboración con el director John Carpenter antes de que éste le convirtiera en su actor fetiche. Así que sí, todos estos guiños me fascinan. Me fascinan, pero también es cierto que tiene que ser un puto mitómano para pillar todas estas referencias, que a lo mejor es el target al que se quiere orientar a Agente Elvis, pero yo creo que podrían haber pulido más esta primera temporada para llegar a más público y que el resultado final hubiese sido aún mejor de lo que ya es. Aunque, por otro lado, Agente Elvis es un complemento perfecto para ver de nuevo el biopic dirigido por Baz Luhrmann o para quemar el grandes éxitos, una vez más, de Elvis. Así que, visto desde ese prisma, pues oye, solamente ya por eso justifica su mera existencia esta Agente Elvis. Aunque bueno, por supuesto, esta es solo mi opinión. Dejadme la vuestra en la caja de comentarios, que como siempre le estaré dando feedback, y si hay suerte, os veo mañana. Hasta entonces, chao familia.